disentimiento con el régimen desde que éste tomó un rumbo dictatorial. Minó la fiscalía de gente suya. De manera que ve que cuando Ortega Díaz empezó a declarar, lo hacía con sus fiscales alrededor. La fiscalía es de oposición. Y desde hace tiempo venía observando una conducta que disgustaba al régimen, que es que sí, cuando en el caso mío, Chávez, insólito, le ordenó por televisión, pero fiscal, ese señor debe estar preso porque dijo que yo iba a terminar guindando con la cabeza para abajo. Y después de eso volvió, se lo dijo nuevamente por televisión. Imagínate, un presidente de la República ordenándole al fiscal general de la República que ponga preso a alguien. Eso no se conoce en el mundo civilizado. Eso solamente en la salvaje Venezuela que tenemos hoy. Bueno, entonces Luisa Ortega, sí, me dictó una autodetención, como lo hacía ella finalmente, pero no continuaba las gestiones ante el tribunal. De manera que la gente se quedaba por ahí. Ella estaba en eso desde hace tiempo. Y así hay mucha gente en el régimen, hay que tenerlo en cuenta, que van apareciendo oportunamente, porque no es que esto es una acción desordenada. Hay que entender que hay que aceptar que muchas veces vemos algo que hace la oposición y no entendemos por qué. Lo venimos a entender al año, lo venimos a entender después. ¿Por qué? Porque son cosas que se hacen y que no se puede decir por qué se hacen, porque es revelar la estrategia. Fíjate bien, ve. Yo quise poner ese video por varias razones. Eso lo dijo Rafael Poleo hace 2 o 3 días en una televisora en Miami. Efectivamente, quitando el hecho de lo del régimen y todo esto, Luisa Ortega era un topo. Estuvo metida desde hace tiempo. Lo que pasa es que ella crea las condiciones para... Es mi criterio, Tarek. Tú vas a aclararme esto. Pero en mi criterio, ella monta una organización criminal en esa institución. O sea, lo que dijimos al irnos al corte, un cartel de cobro. Fíjate bien, las declaraciones que ella dio en Brasil y las últimas declaraciones que dio hoy, son declaraciones en donde primero prende un ventilador sin prueba alguna. Claro. Nada. Eso es difamación e injuria. Lo de Odebrecht y todo esto. Nada. No existe ni una sola prueba. Lo que sí existen son las pruebas que tú estás encontrando ahorita. Esas sí. Esas son las que valen. Esas son las que valen. Claro. ¿Verdad? Entonces, obvio, estamos encontrándonos delante de una delincuente, ¿verdad? De una delincuente que hizo y fíjate bien, yo incluso llego a asegurar que el daño, hay que cuantificar el daño que hizo esta señora mientras estuvo en la fiscalía. El daño terrible que le hizo a la nación. A la nación, primero en una institución tan importante como la fiscalía. Te lo voy a cuantificar. En primer lugar, lo de que el video que acabas de colocar del periodista Poleo, para mí no dice mayor cosa, sinceramente te lo digo, porque si él quisiera decir algo de fondo, dijera esto al menos, que es noticia ya internacional, que nosotros estamos encontrando. Topos son, le respondo yo a él, los que estando en la fiscalía y creyendo la anterior fiscal, que en mala hora estuvo allí durante 9 años, eran aliados a ella, nos están entregando cada una de estas estadísticas, cada una de estas pruebas, cada una de estas realidades. Yo diría que los topos eran los que estaban allí. Él está totalmente equivocado. Topos eran los que estaban aquí. ¿Por qué? Porque fíjate, tal vez ella pensó, no sé si tú recuerdas, moriré y me inmolaré, sí, y conmigo dijo, en masa. Oye, unas cosas me atrincheraré en que revelan, mira, una cuestión psicótica. En verdad ya es de un total tormento. Yo veo una persona... Perdón, Tarek, ella las primeras declaraciones que hacía, las hacía temblando. Después las últimas declaraciones las hacía con odio. Y muchas las hizo con
lo que llaman ustedes cuando se graba un video, Sí, que está toda la chuleta. Con video prompter. Sí. Eran totalmente ensayadas. Me dicen algunos que estuvieron con ella, me decían, oye, era tan nerviosa que se ensayaba eso, que era tan sencillo unas 100 veces. Pero el tema no es ese. Es decir, la mediocridad en lo jurídico, que también fue obvio. Tú ves todas las apariciones de la titular del Ministerio Público, es de una mediocridad jurídica alarmante, porque iba a las entrevistas incluso, es como que yo viniera a esta entrevista y yo te leyera la respuesta. Exacto. Porque previamente ya concertaba las preguntas con el entrevistador. Eran entrevistas, me dicen ahora, uno se daba cuenta, ¿no? Totalmente pactadas. Entonces las respuestas las leía. Cuando salían del libreto, tú veías que entonces quedaba fuera de foco. Se perdía. Pero entonces ya es una producto de no estudiar. Y también porque, fíjate, no sé si me vas a entender y creo que me vas a entender más de la cuenta, ¿no? La gente llega a estos, yo creo que a estos cargos de Estado, porque yo lo observo así. Ser defensor del pueblo, ser fiscal, ser magistrado, ser miembro del Poder Ciudadano, ¿verdad? Del Alto Tribunal de la Justicia, del Poder Electoral. Son cargos de Estado. Ser jefe de Estado, presidente de la República, es la máxima figura, ¿verdad? Porque es el jefe del Estado. Eso es un compromiso muy delicado, Mario. Tú te tienes que ver obligado a estudiar todos los días, e incluso a prepararte previamente para ello. Cuando tú ves que quien nos antecedió en este cargo no tuvo una lucha social conocida de ningún tipo, ningún activismo a favor de los sin tierra, de los campesinos, de los trabajadores, no tuvo una historia jurídica de preparación y de formación, sino que de pronto, un día, fue sin esa formación, preparación, sin ese estudio, sin esa voluntad de superación, le dan nada más y nada menos que la titularidad del Ministerio Público. Y en vez de convertirlo, y allá iba, porque uno de los peores crímenes es el retardo procesal. Y otro de los hallazgos que hemos descubierto es que la gran responsabilidad del retardo procesal en este país se debe a que había una orden, no sé por qué, una instrucción institucionalizada, en donde luego de un esfuerzo en que se llevaba al preso, chico, al privado de libertad, muchas veces humilde, de nuestras realidades populares, está el juez, el fiscal no estaba. Estaba el juez, estaba el defensor público o el defensor privado si fuese el caso. Pero el fiscal no iba a la audiencia, se caía la audiencia. ¿Con qué fin? ¿Con qué fin jugar al retardo procesal? Porque yo creo que también formaba parte del negocio. O sea, estadísticamente hemos descubierto una cifra cercana a que el 50% de la responsabilidad del retardo procesal penal ha recaído en la antigua gestión del Ministerio Público. Entonces, tú te imaginas de lo que estamos hablando aquí. Aquí yo no estoy, tú sabes que no es nuestro estilo calificar a tal persona o caer en ese tipo de controversias, no. Es ir a esto. Por eso saben los que estuvieron en toda esta jugada que nuestra llegada les ha causado, te lo digo, un gran terror, un gran temor. Porque nuestra característica cuando hemos tenido responsabilidades de este nivel es hacer y es honrar ese compromiso, primero con el pueblo y la nación, y con quienes te han dado a ti esa confianza. Podemos tener errores, como todos, defectos, está bien, pero buscamos un nivel de excelencia, al menos, yo diría también algo que se ha perdido muchas veces, de identidad entre lo que el país desea, reclama y quiere como nación, ¿verdad? Y lo que tú en ese momento representas en esta institución. No se te olvide, Mario, que el Ministerio Público representa dos para mí. Nuestro eslogan es este: por la justicia y los derechos humanos. Ese es el nuevo eslogan que hemos valorado para relanzar el Ministerio Público, porque están de la mano. Obviamente,
de allí vienen otras cosas, la paz, ¿verdad? Claro. La paz, la convivencia, pero se obró en contra de la justicia. Eso es de verdad un crimen terrible, hermano. Traficar con la libertad de alguien. ¿Tú sabes lo que significa que un fiscal, que un abogado, que un funcionario del Ministerio Público aterrorice a un ciudadano con ir a la cárcel si tú no le das una faja de dólares o de bolívares o de lo que fuere? Tú sabes lo que significa eso cuando tú debes ser el garante de esa justicia, de ese inocente, de ese débil jurídico. Para mí esto es uno de los hechos más abominables, de que no se haya luchado contra la corrupción. ¿En quién recae la acción penal para combatir los delitos de corrupción? Principalmente en el Ministerio Público. Entonces cuando tú ves que sobreseyeron a los de Sencoy, no le abrieron causas a los cadiveros. ¿Qué es eso? ¿Qué significa eso? Yo creo que ahí, yo puedo presumir que ahí hubo. Yo lo puedo presumir y tengo el derecho a presumir. Yo no estoy aquí acusando porque tengo el derecho a presumir de que ahí hubo cobro de comisiones para que esas investigaciones no avanzaran. Y entonces ahí tú has dicho algo que es real. El detrimento, ¿contra quién fue? Contra toda la nación. Pero es que yo creo que también hubo daños patrimoniales a la nación, Mario. Daños patrimoniales. Porque cuando tú, por ejemplo, vamos a ver, ¿cuántas causas abrió el Ministerio Público para la repatriación de capitales de corruptos que están en el exterior? Te pregunto, yo le pregunto al país. Ni una. ¿Cuántas causas abrió para banqueros prófugos que quebraron y llevaron al suicidio a más de un venezolano, ¿verdad? Para que hubiese justicia y se repatriaran esos bienes fuera y dentro del país. Tú observas, tú comienzas a registrar y no hay nada. Si no lo hiciste en 9 años y medio en el Ministerio Público y no iniciaste la investigación de un tipo, vas a hablar ahora, luego que estas personas huyeron en un yate privado a una isla del Caribe. Luego saltan de un avión privado a Bogotá y de Bogotá salen a Brasil, de Brasil a Costa Rica. ¿Quién financia todo eso? ¿Quién paga esos viajes? Pero previamente le dijiste a tus funcionarios y los llevaste incluso, mira, prácticamente, ¿a dónde los llevaste? Yo te pregunto, ¿a dónde llevaste a esos funcionarios que si no iban a las marchas, Mario, los votaban, los degradaban? A las marchas, no en pro de la democracia y la paz, en pro de una persona. Se quiso convertir, aparte de un cartel de extorsionar a la gente, el Ministerio Público en un partido político, en una empresa personal de la ex titular. Y funcionario que no hiciera eso era destituido, degradado, escarnecido, o, si no lo hacía visible porque no estaba en contra, segregado en el ostracismo. Por lo tanto, cuando en quien tú mostraste en el video dice, es una fiscalía completamente oposición, falso. Son ellos los que están colaborando. Obviamente, quienes estamos encontrando, cometiendo delitos, ya te conté, en solo 3 semanas, 6 funcionarios del Ministerio Público en mi gestión los hemos puesto a la orden de los tribunales, están privados de libertad. Por eso yo dije, a quienes consigamos en eso, no es que solamente los vamos a poner a los órganos de justicia, sino los que todavía estén trabajando allí, que podamos descubrir, que se nos denuncien, que participaron en este tipo de redes de extorsión, así hayan ya renunciado al Ministerio Público, serán el largo brazo de la justicia los va a alcanzar, porque le hicieron un daño patrimonial a la nación, por la falta de justicia, por la falta de actuación en contra de quienes estaban saqueando este país. Y vendrán investigaciones, Mario. ¿Qué cantidad mira, de fiscales encontraste? Fíjate, yo te anuncio que van a venir investigaciones de todos los calibres que se van a reaperturar. Porque no es que unas fueron sobreseídas y nada más. Se le puede pedir al TCJ que revise eso. Fiscalía puede hacerlo. Sí. ¿Por qué no? Pero cuando yo hablo de reaperturar es que hay casos que quedaron congelados. Los metieron en una nevera. Casi todo me llama la atención. Vinculado a delitos de corrupción, lavado de dinero, legitimación de capitales y drogas. ¿No te llama la atención eso? Pero voy más allá. ¿Sabes qué me ha a mí
dado sinceramente repugnancia que delitos vinculados a violaciones a derechos humanos, que para mí es un punto de honor, la Fiscalía tampoco actuó con dignidad y decoro contra violadores de derechos humanos. Ah, lo que hiciste es hacer los últimos meses como propaganda. No lo hicieron contra los encapuchados que mataban con armas y que caseras, pero esas armas eran más letales que cualquier arma convencional. Y se probó con la muerte de Nosotros en la Defensoría, tú lo sabes, Mario, en aquel momento presentamos investigaciones de funcionarios policiales y militares que cometieron hechos punibles. Por ejemplo, hoy yo recibí, me conmovió mucho al padre de David Vallenilla. Te lo digo con honestidad. A pesar de que ya yo lo había recibido a sus familiares en la Defensoría, verlo allí incluso, él me dijo algo como una anécdota, la hago pública. Él me decía, yo trabajé en el metro, yo fui también luchador sindical. A mí me conoce la gente como un hombre que no está en polémica, ¿sabes?, para sacar provecho político de nada. Yo lo que quiero es que haya justicia. Y nosotros le dijimos, mire, va a haber justicia. Porque cuando revisamos el caso, el Ministerio Público no tuvo actuación, para que lo sepa el país, en el caso de David Vallenilla. Como no tuvo actuación en presentar, como sí lo hice, como titular del Ministerio Público, a través de una carta escrita y una mesa de trabajo, son acciones concretas. Planteamos los conflictos de competencia cuando, para explicarlo muy bien ahora, suponte que un sujeto cometa un delito que pudiera conocer la jurisdicción militar, pero también la jurisdicción penal ordinaria. Es criterio, en aquel momento lo dijimos en la Defensoría del Pueblo y como constituyente en el 99, que debería el caso conocerlo la jurisdicción penal ordinaria. ¿Verdad? Ahora, cuando el delito es netamente militar, que no tiene esa dualidad en las competencias, obviamente lo conoce el pueblo militar. ¿Tú puedes creer que sobre este tema tampoco hubo? La Fiscalía no presentó un conflicto de competencia sobre ningún caso. Bueno, si lo presentaron, los documentos no existen. Las mesas de trabajo no existieron y no hay una carta oficial pidiendo que los casos fueran remitidos. Yo informé que de una cifra de 110, 88 declinará su competencia la jurisdicción militar y pasarán a ser conocidos por la jurisdicción penal ordinaria. Y eso es una buena señal de un país democrático, porque el conflicto de competencia que se planteó se resolvió. No sé si me captaste. Sí, sí. ¿Verdad? Porque se resolvió en los términos institucionales y eso ha contado con el apoyo del presidente Nicolás Maduro, porque él envió una carta también a la constituyente. Y Delcy Rodríguez ha estado muy pendiente siempre conmigo coordinando temas como estos. Habrá justicia en todos estos casos también de violaciones a derechos humanos, que el Ministerio Público, mucho ruido y pocas nueces, no hizo nada. En las llamadas acciones de la ULP, inacción total. Solo Twitter, solo, no sé si me entiendes esto, propaganda para decir que Venezuela es un estado terrorista, ¿qué tal? Pero perdón, ¿y qué hiciste tú para supuestamente evitar, prevenir, sancionar, castigar casos como esos? O sea, tampoco en el tema de justicia en materia de derechos humanos, que es algo que tú has compartido con nosotros en esta lucha, en el pasado y el presente, hubo un modelo, una acción ejemplar de ese Ministerio Público. Entonces, ¿qué pudiera yo decir? Mira, los funcionarios honestos, decentes, que muchos son, que están en el Ministerio Público, serán premiados, serán reivindicados, trabajarán sin ningún problema. Aquellos funcionarios que se corrompieron y que todavía pudieran estar como topos por ahí, medrando no para hacer un trabajo digno, sino quién sabe para qué, es preferible que abandonen ese cargo y le den la oportunidad a otro. Y por otro lado, recuerda que hay una reestructuración ordenada, porque mira, ¿qué me encontré yo? Ajá. Isaías le entregó al anterior titular del Ministerio Público, oye, pero en apenas 9 años y pico, ¿verdad? Una institución con un poco menos de 6.000 funcionarios. Yo la recibí, Mario, con 13.000 funcionarios. El organigrama jerárquico de mando a nivel directivo, de direcciones, esto es algo increíble. O sea, suponte,
direcciones generales, directores y subdirectores. ¿Cómo puede ser eso llega a 60 personas? Y después vienen coordinadores, divisiones, unidades y llegan a 250. ¿Para qué se montó una estructura así? Para ser eficiente. Yo creo que también se jugó a todo, y yo te lo digo, ¿no? Puede haber varias hipótesis. Convertirlo en un partido político para luego, como se lo dijo a algunas personas, yo seré, decía la titular de este ministerio, cuando caiga y sea derrocado en esta oleada de violencia criminal el presidente electo, la que liderará la Junta de Transición. Entonces, o sea, hubo esa pretensión. Bueno, sí, confesa sí. por personas aliadas a ella con quien uno ha hablado. Ya nos habían dicho que ella estaba incluso... Por eso que nada fue... apostando a la posibilidad de de ser representante de la transición. Pero te repito, óyeme, es que nunca la iban a poner. Sí. Perdóname, o sea, sí. ¿Quién pone a alguien que tiene que leer un videoprompter, un discurso, o que no puede ir a una entrevista si no está con un documento en la mano, o que pueda tener este caos y este tormento que, mira, estas cosas son las que hacen que alguien al final sea o no sea. Estas cosas que estamos en apenas 3 semanas mostrando, y vendrán muchas más, porque el país merece un ministerio público digno. El país merece una Fiscalía General a favor de la justicia, de los derechos humanos, que se trabaja a favor de los niños, niñas y adolescentes. Y te lo voy a decir aquí con toda la responsabilidad, pueblo de Venezuela. Ustedes podrán estar sorprendidos, porque yo sé que muchos están sorprendidos de estos detalles que yo los he anunciado en aquella rueda de prensa, pero bueno, ahorita estamos como más en un programa preguntas y respuestas, ¿verdad? Y esto yo sé que está indignando de más. Pero ¿qué te parece, Mario? ¿O qué les parece a ustedes si yo les digo que estamos descubriendo, por ejemplo, que en casos de violación a menores de edad, niños de 5, de 6, 7 años, de un famoso colegio de la oligarquía financiera de este país, porque al parecer los dueños son personas vinculadas a una, vamos a decir, corporación de aseguradores, de empresarios, donde el que agredió, el que ofendió, el que humilló, el que escarneció a los niños, sus abogados son pagados por el propio colegio. ¿Dónde se ha visto eso? Donde las actas que he visto con indignación, con conmoción, casi con lágrimas en los ojos, los niños reconocen quién fue el agresor. Y hemos visto que se distrajo las pruebas. Hemos visto que ahí pudo haber existido, y estamos en esa investigación, un enorme daño que el Ministerio Público le hizo a esa investigación para tenerla prácticamente congelada. Y si nosotros descubrimos que funcionarios del Ministerio Público se prestaron para encubrir casos de pedofilia, tendrán todo el castigo y la sanción que pueda haber, aparte de la moral. Porque obviamente si lo encubrieron ahí hubo cobro. Yo voy más allá de encubrimiento, es dilatar el proceso, Mario, para que no haya justicia. Porque una justicia cuando se retarda, cuando se retrasa, cuando tú la entorpeces, cuando los fiscales no tienen una actuación allí, ¿qué significa eso? Ahora, yo me hago una pregunta, ¿ellos actuaron así por sí mismos o porque alguien les ordenó que en ese caso hubiese esa dilación y ese no hacer, y ese medio hacer y no terminar de dar el... Oye, nada más y nada menos que, yo diría, el golpe judicial a uno de los delitos más atroces que la humanidad puede conocer contra nuestra infancia, como es la pedofilia, que implica la violación y el ultraje a un niño menor de edad, en edad escolar, a un hombre inocente, un niño inocente, que al final son santos, son angelitos. Eso que se decía a veces, y que mucha gente en las redes, eso es mentira, eso es para difamar el prestigio de qué. ¿Prestigio de qué? ¿Qué prestigio? Sí hay que decirlo, ¿Qué prestigio? Perdón, esto no hay que ocultarlo, ese es el colegio de Milton Friedman.
Lo está diciendo usted. No, lo estoy diciendo yo. Y eso se corrió bastante en las redes. Y se encubrió la investigación de un profesor de deporte, tengo entendido, en donde estuvo metido violaciones a niños. Porque lo que va a haber en este caso no es el reimpulso, es que toda la dilación que hicieron y el escarnecimiento que hicieron a los padres que denunciaron, hay que reivindicar a la justicia. Claro. Y si se descubre que funcionarios actuaron de manera premeditada para dilatar eso, tienen que ser... Y hay que hacer la pregunta, ¿y dónde estaba la fiscal en ese momento? Pero por eso te pregunto, ¿cómo en algo como esto, que conmocionó a la nación venezolana, tú descubres finalmente que hay retardo procesal? Porque de manera premeditada el Ministerio Público actuó de esa manera. Allí yo he nombrado fiscales nuevos. Son decisiones que tú tienes que hacer. Como obviamente nombramos una nueva dirección general de familia, una nueva director de niños y niñas y de familia, o sea, eso es obvio. Pero hasta en eso, Mario, hasta en eso, esa anterior gestión, en un hecho tan conmovedor como ese, actuó de manera indigna, indecorosa. Y bueno, mira, la historia jugará, porque la historia es del día a día. Estas son las cosas que pegan. Una pregunta, Tarek. En el caso de, por ejemplo, cuando William Contreras con la Sunde encontraba a mercados grandes, no vamos a dar nombres, ahí no le vamos a dar nombres, ¿no? Pero mercados grandes involucrados en acaparamiento, para hacer una investigación penal. El Ministerio Público no actuaba. Es más, el Ministerio Público saboteaba al Sunde en la anterior gestión. La Defensoría del Pueblo, tú podías creer, sin tener nosotros una cualidad finalmente de liderar la acción penal, pero esos son delitos a los derechos humanos, porque el derecho a la alimentación es un derecho humano. Nosotros participábamos en los procedimientos y levantábamos las actas defensoriales. Y mira la sorpresa, los fiscales del Ministerio Público no estaban. Son cosas que van acumulándose. Y fíjate, yo voy más allá de cuestiones de carácter individual. Aquí la apuesta fue destruir a la justicia. Destruir el Estado. Destruir a la justicia, sí. Escúchame, como concepto. Para convertir el Ministerio Público en una máquina de hacer dinero para algunos individuos que cobraban y tasaban en dólares. Veremos dónde van a terminar viviendo. Lo estamos viendo saltar de país en país. Una pregunta, Tarek. ¿Hubo depósitos? ¿Se está descubriendo depósitos en dólares en el exterior? Bueno, cuenta? Hay una investigación en marcha. Tú lo sabes, ¿no? Sí. Donde, fíjate, sorpréndete de esto, ¿no? Uno de los fiscales involucrados, anticorrupción, qué vergüenza, ¿no? Dos de ellos, fiscales anticorrupción, son los que aparecen cobrando comisiones y denunciados por la gente. ¿Cómo es eso? Y son anticorrupción. Exacto. O sea, yo pudiera pensar entonces que todo se estructuró. Bueno, pues yo te estoy diciendo, te estoy dando cifras. Los papeles de Panamá. Ajá. Eso fue un caso muy sonado. Simplemente nada más por lo sonado que fue. Eso debió haber arrojado, oye, actos conclusivos con justicia para quienes efectivamente allí... ¿Qué descubrimos? Que no se hizo absolutamente nada, sino una ínfima investigación, adivina contra quién. Tú dirás, bueno, me imagino tantas empresas. No, solo 2 personas. ¿Individuales? Sí. En los llamados Panama Papers, sí. Entonces yo pienso que el reto es muy grande, Mario. Sí. Nos han dado una gran responsabilidad. Pero una pregunta. Que la estamos asumiendo con gallardía. Ella acusó en un momento dado a los funcionarios del CICPC, funcionarios de la Guardia Nacional, que no hacían levantamiento de experticias pues de los sucesos, y por eso era que se estaba... Pero fíjate tú en la reunión que hicimos hoy, donde participó la jefatura del SEBIN, del DIGESIN, del CICPC, de la Guardia Nacional, de la Policía Nacional Bolivariana. Oye, no puede ser que todos de manera unánime te dijeran que sus relaciones con el Ministerio Público llegaron a ser no solo nulas,
sino de una absoluta nulidad a la hora de la cooperación. ¿Cómo es eso? Ah, porque se quiso convertir, y ya lo descubrimos, la Dirección Técnico-Científica de Investigación, donde estaba el tristemente célebre Zaira Mundanadín, ser director de Asuntos Procesales, hoy prófugo de la Justicia, parte de todo este entramado, y la Dirección de Laboratorios Criminalísticos, se quiso convertir eso en una policía privada de la extitular del Ministerio Público, en contrapeso contra el DIGESIN, contra el SEBIN, contra el 6CPC. ¿Cómo puede ser eso posible? ¿Acaso la unidad criminalística para sustituir a los órganos auxiliares de justicia? Conmigo eso no va a ser así. Eso tiene que ser un órgano asesor, para eso fue escrito. Y cómo no, la unidad criminalística, que tiene cosas muy positivas en casos especiales que conmuevan a la nación, que impliquen una participación decisiva, no solo tomarlos, ¿verdad?, pero también cooperar con los órganos auxiliares de policía para llegar a la verdad. Hasta en eso, Mario Silva, se convirtió estas direcciones, hasta en un coto privado. Finalmente, ¿quién era el perjudicado? Usted, señor venezolano, usted, señora venezolana, usted campesino, usted campesina, usted empresario honesto, usted comerciante honesto, usted comerciante honesto, porque iban contra ese tipo de gente, estudiantes, pueblo en general, terminó siendo víctima de esta fachada bonito que son sus competencias en la ley orgánica del Ministerio Público y de la propia Constitución, y ves esta realidad que te estoy narrando, no termina uno de sorprenderse. Y yo sé que vamos a seguir consiguiendo cosas. ¿No has hecho una invitación a aquellos empresarios que de alguna manera Correcto. fueron extorsionados? Correcto. Incluso personas individuales. Incluso que colaboren, sí, y puedan tener las prerrogativas que el Estado da. O sea, que el Estado da prerrogativas, la ley en función de ello. Y estamos reforzando una llamada unidad, imagínate, así, unidad de auditoría interna o de... como para tratar de ver, para que me tengas una idea, ¿no? Es como quienes se portan mal, controlarlos y luego sancionarlos. Eso no existía. Eso estaba ahí de fachada, de adorno. Nosotros vamos a convertir eso en una dirección para que efectivamente, oye, el funcionario que esté en el Ministerio Público, que haya estado, que esté antes y que esté ahora, sepa que ahí se viene a trabajar de manera honesta y en pro del pueblo, de la nación y de la justicia y de lo que establece la ley y la Constitución. Yo creo que es lo mínimo que nuestra modesta historia en la lucha social, Mario, le puede dar a este pueblo en esta alta responsabilidad que se nos ha encomendado, que tú sabes es muy delicada. En un momento muy delicado que vive el país y en donde, a diferencia del pasado, este Ministerio Público no estará para el intento de una guerra civil o instigar o invitar a una ocupación interna, ¿verdad?, militar. No estará para eso, ni para propiciar golpes institucionales, sino para la paz y la convivencia ciudadana. ¿Qué se encontró en el allanamiento de la vivienda? Me imagino una o dos, no sé cuántas viviendas. Todas esas investigaciones, tú sabes, forman parte ahorita de una, yo diría, de elementos preliminares porque están apenas ocurriendo. Allí hay material, incluso documental, que se está trabajando, que se está estudiando. Hay cosas que, más allá de eso en lo particular, Mario, yo creo son los hallazgos de cómo en temas nodales, droga, corrupción, legitimación de capitales, lavado de dinero, fraude, grandes estafas, incluso violaciones a derechos humanos, esa anterior gestión del Ministerio Público, en vez de combatir y resarcir el daño causado, quienes cometieron delitos de esos niveles, fue cómplice al no culminar, al no abrir las investigaciones penales que hubiera lugar
con repatriación de capitales, con resarcimiento de los daños, sino solamente entonces convertirse en una máquina. Lo terrible de esto, Sí. lo terrible de esto, Tarek, es que la percepción de la gente, por eso yo quería invitarte, ¿no? La percepción de la gente era que todo lo que hiciera de daño, el daño que hizo el Ministerio Público con esta señora al frente, era acusado inmediatamente el gobierno. Qué cosa, Claro. qué cosa para terrible que terminaba el gobierno. Claro. O sea, ¿qué se demuestra aquí? Primero, la independencia de cada una de las instituciones y su trabajo. Pero lo terrible es que la propaganda era en contra de la mismísima fiscal en sus funciones y resulta que lo que estaba montado ahí era un pranato, Mira, era una especie de gang o de Pero de tú no te has dado cartel. cuenta, mira, que en estas 3 semanas no te has dado cuenta. Yo creo que la sabiduría popular es muy grande, ¿no? Si tú me preguntas cuál es la persona ahorita más desprestigiada en este país, con mayor desprestigio público, es la ex fiscal general de la República. Primero porque lo que supuestamente en sus alocuciones decía, instigando el golpe de Estado, la invasión, como autor intelectual de toda la cadena de muertos que hubo, donde refería que se atrincheraría ahí, bueno, se atrincheró no sé cómo, porque yo entré el sábado, mira, No, salió tranquilo. y salió No, no, como una vulgar delincuente. pero para que sepas, yo ingresé el sábado, luego de la juramentación, y trabajé hasta altas horas de la madrugada ese sábado. O sea, tú llegaste el sábado normalito. Estaba No, todo... pero supuestamente iban a haber 10.000 personas trincheradas, encadenadas. Y ella decía, no vayan a trabajar, no colaboren con el nuevo fiscal. Todo lo contrario ha pasado, que lo te quiero decir. Luego dijo, estaré liderando las acciones cívicas de lucha en las calles Venezuela. Seré la heroína de esta etapa. Bueno, en yates privados y en aviones de lujo y en países, de país en país viajando, mira, ¿cómo queda finalmente, yo diría también, frente a quienes pudieron haber creído? Ni tú, ni yo, ni muchos creímos en ese discurso, pero ¿qué crees tú que piensan ahora? Que lo que nosotros estamos diciendo acá, que ya lo habíamos revelado, tal vez no con este estilo que es de entrevista, preguntas y respuestas, en varias de nuestras alocuciones, la gente estará diciendo que no solo es verdad, sino que se imaginan que hay mucho más, que hay mucho más. Y yo creo que sí hay mucho más. Una última pregunta, Tarek. La gente pide por Twitter, ¿se va a abrir averiguación con este último, el vehículo en que se le encontraron unas cajas? No, con pero si ya billetes? se anunció. Sí. Ya eso es público el anuncio. Mira, todo hecho público. Yo voy a hacer en este momento, voy a hacer lo más prudente posible. Claro, sí, en esta cosa O sea, que se porque puede. no tenemos elementos. Claro. ¿no? Se habla de un posible familiar o cuñado de Leopoldo López, Exacto. dueño del vehículo. Hay las características son aparentemente de las cajas tal cual como llegan al Banco Central, pero también hay la posibilidad, digo yo, presumo, aquí, yo puedo presumir también que eso igual así mismo llega a los bancos en ese tipo de cajas. Entonces no sabemos si también por los códigos que tienen encima las cajas, de qué banco provenga o si salió del Banco Central de Venezuela. Eso hay que averiguarlo, ¿no? Sí, fíjate, nosotros incluso ya hicimos un anuncio porque es un delito que se presume se ha cometido luego de el hallazgo que hace el 6CPC, que el anuncio lo hace incluso en las redes del Reverol también lo hizo. Y también. el ministro Reverol. Ernesto Villegas Sí, también lo hizo en su momento, creo. Nosotros nos toca ya como Fiscalía General de la República, y así lo hemos hecho, designar un fiscal que participe de manera activa en esa investigación para determinar las responsabilidades que haya lugar. Sí. Y lo que allí ocurrió, como estamos haciendo en todos los casos. No sé si te das cuenta. No, pero uno puede presumir incluso, recuerda que tenemos problemas porque incluso se está sacando el billete de alta denominación del nuevo cono, está siendo otra vez sacado para el exterior, igual como pasó con nosotros.
nosotros estamos también haciendo ciertas averiguaciones en la comisión, porque está afectando otra vez al cono monetario la salida de billetes. Eso por un lado. Segundo, un dato que también se sorprenderá. Es que cada cosa que tú puedas decir aquí, yo te podré decir, de impunidad. Te lo digo, estoy prudente en eso. No, pero fíjate, porque yo pertenezco a la Comisión de Economía y allí se habló. ¿Qué tú opinas de esto? Te voy a comentar, porque cada cosa que podamos ir diciendo, yo te puedo decir, mira, el Ministerio Público conoció de tal hecho y hubo impunidad. Fíjate, exacto. Te voy a contar que los billetes que aparecieron en Paraguay, ajá, ahí se supone que allá debe haber habido una acción conclusiva. Oye, un hecho tan escandaloso como ese del Ministerio Público, con detenidos, con sancionados. Pregúntame qué hay ahí. Nada. No hubo el impulso de la acción penal ahí. No se averiguó para nada, ni se hizo la investigación. Pero no te estás dando cuenta, no te llama la atención eso. Hubo hasta container en Pero no te Europa, llama la atención, claro. Pero cuando tú revisas, bueno, mira, vamos a ver el expediente sobre ese caso. Nada. Panama Papers, nada. Sencoex, sobreseído los empresarios que presuntamente estafaron. Cadivi, cero impulso de acciones al respecto. Tráfico de drogas, son más los traficantes liberados que los apresados. Yo creo que, a buen entendedor, pocas palabras, quienes han visto este programa entenderán que el reto... ¿Qué viene ahora a corto plazo? Mira, yo creo que revertir toda esta situación y yo creo que poco a poco, es muy lento. Estamos dando señales claras de que vamos hacia allá. Nosotros, Mario, tenemos una característica, ¿no? Primero, que no tenemos rabo de paja de ningún tipo. Sí. Ni compromisos con grupos económicos de nada, ni para acá ni para allá. Mira, que no te metas en Sencoe, que no te metas en Cadivi, que Mosca, que... No. Eso no va a existir. Delitos con daños patrimoniales. ¿Cómo se sentirá ahorita un obrero de este país, un estudiante, un campesino que escuchando este programa sepa que el Ministerio Público favoreció a estos grandes corruptos de cuello blanco que desfalcaron al país porque no iniciaron acciones penales contra ellos? ¿Cómo se estará sintiendo? ¿Qué pudiera yo decir? Que la anterior gestión, la anterior titular fue cómplice, convicta y confesa de todo esto. Porque la mano que mecía la cuna, ¿quién era entonces para que esto pasara? Y sus directores cómplices en cada una de estas cosas, ¿no? Por eso cuando tú ves que las acciones que vamos dando cada vez son más claras, más contundentes. Y hay que informar al país de cada Tú notas eso, ¿no? Nosotros no tenemos un estilo de estar haciendo diariamente este tipo de cosas, pero lo hacemos semanalmente en los términos que sea necesario, porque el país necesita saber. No solamente que necesita, Tarek, hay una cosa que es evidente. Esta señora, por eso yo digo, esta señora no solo ella. Esa señora provocó daño a la nación. Pero no solamente a la nación, a la revolución. Porque mucha gente... A la democracia, al Estado. A la nación. Porque esta señora era acusada de actos ilícitos y acusaban al Estado directamente, a la revolución, al presidente Nicolás Maduro, al mismo presidente Chávez. Porque no hubo voluntad de ese Ministerio Público, de esa gestión, de hacer justicia, sino de que esto fuera impunidad, de favorecer, ¿me entiende?, a grandes empresarios, traficantes con dólares de la República, que no les importó saquear este país. Y entonces ahora se habla de que esto y lo otro. Mira, chicos, de Odebrecht vamos a decir, quien le va a tocar decir la verdad de Odebrecht, de la investigación de Odebrecht del Ministerio Público, es al titular, a Tarek William Saab. Y te adelanto, adivina qué, tampoco allí hubo impulso de acción penal. Cierto. Tampoco. Entonces, ¿cómo vas ahora a estar hablando de Odebrecht? Si el que está revisando, nosotros estamos revisando, la Dirección de Actuación Procesal está revisando Odebrecht, la Dirección de Corrupción está revisando. ¿Qué impulso hubo ahí? Nada. Un viaje de turismo a Brasil, creo que fue, no sé si en marzo, en febrero de este año. ¿No? Cuando ya estaba preparando la retirada de la delincuencia. Sí, pero más nada. Pero acuérdate, mira, yo soy especialista en derecho penal.
Ahí tienen que ver acciones que se impulsan. Claro. Mira, investigaciones, citaciones, si viene el caso, imputaciones a responsables, dentro o fuera, si fuese el caso de la propia frontera de tu país. Y cuando tú ves que hay una hoja con nada, con tres cositas. Entonces ahora que ha sido destituida de manera deshonrosa, porque recordemos el antejuicio de mérito. Sí. Mintió ante el TCJ, cometió faltas graves, que violaron la ley orgánica del Ministerio Público y del Poder Ciudadano, porque ir a mentir al máximo tribunal de manera exprofeso viola la ética y la moral del cargo. Y por ello hubo primero una destitución y luego una remoción. No se nos olvide eso. Entonces, cuando tú observas que pudiendo haber tenido toda esta oportunidad durante 9 años y medio de hacer justicia en cada una de las cosas que aquí yo he hablado muy brevemente, porque por más que sea un programa que pueda tener una duración será breve, uno revisa, tampoco hubo nada. En Odebrecht, pueblo de Venezuela, la anterior titular del Ministerio Público no impulsó acción penal para que allí hubiese actos, no, sino simplemente, no sé si me captas en un lenguaje coloquial, sí, saludo a la bandera, y finalmente apuntar, se presume, hacia donde no era el fondo de la averiguación penal. Bueno, muchas gracias. Coño, yo espero que usted venga de nuevo. Bueno, usted me a medida invita, que vayamos profundizando. y yo creo que la cohabitación con... Tú sabes que nosotros tenemos un dicho por ahí con el que jodemos, ¿no? Decimos poder constituido atiende a poder constituyente. Correcto. Poder constituyente acercándose al poder constituido. No, yo creo que al final... O sea, la cohabitación. No, pero al final, fíjate, como nosotros hemos sido muy puntuales en las cosas que hemos venido diciendo durante estas 3 semanas, con pruebas en la mano, con pruebas reales. No mentir, porque tú podrás mentir y decir Mario Silva tal cosa, fulano, sí. sutano. ¿Dónde están las pruebas? Y si las tenías, ¿por qué cuando fuiste fiscal no actuaste? Estamos hablando de una enfermedad que se llama mitomanía. Sí. Pero aparte de eso, obviamente, esto, que yo creo que ya es más grave, ¿no? O sea, porque esto, y yo te culmino, mira, esto le hizo un daño al país, tú bien lo dijiste, sí, patrimonial a la nación completa. Pero lo hizo un daño que todavía no hemos cuantificado a la institución Ministerio Público. Que hay que recuperarla. Que durará un largo periodo de tiempo para que esté en el sitial que se merece. Y ese es el reto que nosotros tenemos, y contesto de esa manera tu última pregunta. El reto de revertir esta situación y que la gente se sienta cercana al Ministerio Público. Yo anuncio, por ejemplo, que la semana que viene vamos a sistematizar una práctica que será: la Fiscalía va a la plaza pública, atender en las plazas Bolívar, al menos un día al mes. Sorpréndete, la unidad de atención a la víctima, Mario, prácticamente estaba cerrada. El pueblo allí no era atendido, sino los casos eran atendidos, entre comillas, de forma selectiva. Sí, el que hacía daño de forma selectiva. Claro. Ahora eso no es así. Y mi instrucción es esta: fiscales superiores que me están viendo en este programa, directores generales, etcétera. Las oficinas del Ministerio Público están abiertas para el pueblo, para la nación venezolana, sin distingo político, en función de recobrar la justicia. Porque no puede ser como lo veíamos estando en la Defensoría. No, yo vengo para acá porque no, en la Fiscalía no me atendieron. O en la Fiscalía me dijeron que no, vaya para la Defensoría. O ese caso no tiene competencia aquí. ¿Cómo es eso? Sí. Pero los casos que servían para la extorsión, para el cobro de comisiones, para hacerle daño finalmente al Estado, implosionarlo y derrocarlo, eso sí eran importantes. Sí. Bueno, muchas gracias, Tarek. Aquí lo espero nuevamente. Bueno, a ti, Mario, por la invitación y el respeto mutuo en función de esta tarea que aspiro reivindique a la patria. Muchas gracias. Amén. Chao, nos vemos el sábado.